Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo video y el día de hoy hablaremos sobre qué es Patreon y cómo utilizar esta plataforma para monetizar tu trabajo como creador o creadora de contenido. Comencemos. Patreon es un sistema de micromecenazgo en el que un usuario puede donar una cantidad de dinero mensual a sus creadores favoritos para apoyarlos y permitirles seguir haciendo las cosas que a ti te gusta que hagan. Gracias a esta plataforma y a otras similares, blogueros, youtubers, escritores, artistas pueden pedir a Internet aportaciones para que su proyecto y su dedicación sean sostenibles. Para los creadores de contenido, Patreon es un método con el que buscar obtener un pago adicional por las creaciones que ya están realizando. Los usuarios podrán pagarte cuotas mensuales o por cada post que realices, de manera que podrán ir financiándote en formato de donativo con un dinero fijo mensual o por cada nueva obra que crees. Como suele suceder en este tipo de plataformas, cada creador puede amoldar su página de Patreon de la manera que más le convenga, estableciendo las cuotas y métodos que quiera dependiendo de cómo vea que actúan sus seguidores. La plataforma solo sirve de intermediaria para una comunicación directa entre creador y fans. En esta plataforma a los fans o usuarios que se suscriban a tu perfil se los denomina mecenas. Por cada aporte de suscripción o por cada pago en algún posteo que hagan tus mecenas, la comisión de la plataforma es de un 12% de tus ingresos más el procesamiento del pago, quedando así entonces de ganancias netas para cada creador del 85 al 88% de todos los ingresos que reciba de los mecenas en esta plataforma. Bien, ahora daremos inicio a cómo crear una cuenta en Patreon. Para ello debemos ingresar en www.patreon.com y le damos clic aquí en el primer enlace. Bien, esta es la página principal de Patreon. Aquí podemos ver encontrar a un creador, iniciar sesión o comenzar. También aquí del lado izquierdo tienes las opciones de obtener más información acerca de la plataforma, qué tipos de creadores pueden asociarse en esta página, podcasters, creadores de video, músicos, artistas. También aquí encuentras algunas funciones que tiene la plataforma y en fin aquí tienes una diversidad de información la cual te invito a que leas para interiorizarte mejor acerca de esta plataforma. Nosotros le daremos clic aquí al lado derecho donde dice comenzar para crear nuestra cuenta. Bien, aquí puedes iniciar sesión con un correo electrónico, con tu Facebook o con Apple. Yo haré el registro a través de un correo electrónico. Le damos en continuar y aquí ya la plataforma nos da una pequeña bienvenida. Comenzar tu propio Patreon en unos pocos pasos, invitar a tus fans y conectarte con ellos, y cuando tengas todo listo para ganar dinero es fácil ofrecer una suscripción de pago o vender productos digitales. Aquí le damos clic en continuar y aquí es donde tienes que colocarle un nombre a tu Patreon. Puedes cambiarlo más adelante. Lo más ideal es que coloques aquí el nombre de tu emprendimiento, ya si eres un músico, un artista, un podcaster, que pongas el nombre de tu canal de podcast. Entonces de esta manera va a ser también más fácil que los mecenas encuentren tu página en Patreon. A modo de ejemplo he colocado este nombre. Aquí debes marcar si la página de Patreon que vas a crear no es adecuada para menores de 18 años. Aquí debes tener mucho cuidado ya que la página de Patreon no permite contenidos de desnudo explícito. Está totalmente prohibido en la plataforma este tipo de contenido.
contenido. En el caso de que seas un fotógrafo que quiera crear su página en Patreon, debes tener mucho cuidado si haces desnudos artísticos, subir tus fotografías lo más sutil posible, ya que si Patreon considera que tu trabajo de desnudo artístico no cumple con las políticas de la plataforma, pues te van a suspender la cuenta, te van a enviar una notificación en tu correo electrónico para que puedas corregir ese posteo que ellos encontraron que incumple con las normas de la comunidad, y tú tienes la posibilidad de solucionar esos inconvenientes que tengan ese posteo, y una vez que lo hayas solucionado ellos te habilitan nuevamente la cuenta. Bien, aquí le voy a dar clic en siguiente y aquí se ha creado tu dominio, tu enlace de Patreon. Con este enlace es que los mecenas, los fans, van a encontrar tu perfil. Le damos en continuar y aquí puedes conectar tus redes sociales. Si tienes un canal de YouTube, si tienes Instagram, Twitter, Facebook, Twitch y TikTok, simplemente lo que haces es seleccionar el botón de conectar de la red social que quieras vincular a tu Patreon. Aquí le damos en permitir y como ves ya está conectado, en este caso mi red social de Instagram, a mi cuenta de Patreon. Y así harás con todos los botones de redes sociales que quisieras agregar a tu cuenta. Le damos clic en continuar. Así es como se ve el feed principal de la plataforma. Como ves aquí en el zócalo de arriba dice tu página aún no se publica, porque debemos realizar las configuraciones y personalizaciones correspondientes para que esto suceda. Más abajo están la serie de instrucciones que debes seguir paso a paso para que tu página de Patreon esté lista para lanzarlo al público. Bien, antes de iniciar con estos pasos debemos ir al correo electrónico que hemos asignado para crear la cuenta y confirmar este correo electrónico. Aquí en el correo electrónico le damos en confirmar email. Y aquí también te menciona que aparte de trabajar Patreon en la web, puedes descargar la aplicación desde App Store y Google Play para poder tener la aplicación en tu dispositivo. Le damos clic aquí en confirmar email y listo. Algo que debes tener en cuenta es que esta plataforma no ofrece publicidad a los creadores de contenido. Cada creador debe de realizar ese trabajo de publicitar en sus redes sociales su página de Patreon, donde invita a sus fans a que le den los donativos a través de esta página. Y la única forma que tendrán los usuarios para encontrar tu página de Patreon es a través del enlace que tú debes colocar en tus redes sociales o bien a través del nombre de usuario de tu página en el buscador. Los fans deben colocar exactamente tal cual el nombre de usuario de tu página para que puedan ubicarte. Es muy importante que tengan en cuenta esto, que cada creador debe trabajar por su cuenta la publicidad, la promoción para que su página de Patreon llegue a sus seguidores, a sus fans, y de esta manera se conviertan en mecenas en esta plataforma. En los próximos videos vamos a realizar las configuraciones necesarias para que ya la página de Patreon esté lista para ser lanzado al público. Eso ha sido todo por el video de hoy, espero que te haya sido útil. Si así lo fue, te invito a que te suscribas a este canal, que compartas este video con otras personas que crees que les puede interesar. No olvides dejar tu like y nos encontramos en el próximo video.